tarde nos llegó una noticia de México. Nuestro pastor lo sabe muy bien, él sabe de qué tema estoy hablando. Yo le decía a Dios, quiero testificar de tu poder, quiero hablar de tus maravillas. Quiero presentarle a mis hermanos creyentes de un Dios poderoso, de un Dios que puede cambiar la angustia al gozo. Amén, aleluya. Y quiero testificarle al que no conoce de Dios también, del Dios poderoso que creemos y que le reconocemos como Dios verdadero. Gloria a Dios. Pasando una gran necesidad, una angustia, el martes pasado, mi esposa lo sabe muy bien también. Yo me sentía necesitado de Dios. Y el Señor me dijo, no temas, cree solamente. Dios le dice, no temas, cree solamente. Yo le decía a Dios, al que tú me indiques que yo le diga esta palabra, yo se la voy a decir, voy a ser obediente a tu palabra. Voy a ser obediente a tu voluntad. No temas, cree solamente. Dios, aleluya. Muy rápido vi respuesta de parte de Dios. Yo creo que la angustia invade a mucha gente en este tiempo, en este siglo XXI, donde la ciencia está tan avanzada y donde la juventud está muriéndose espiritualmente también. Y la angustia invade el corazón de los padres por los hijos. Pero traigo una palabra de parte de Dios y quiero decirte de parte de Dios. Si tú estás atravesando una angustia por tu hijo o por tu hija, te voy a decir de parte del Espíritu de Dios, no temas, cree solamente que Dios es poderoso para cambiar ese corazón de ese hijo, ese corazón de esa hija. Me llama la atención lo que sucedió en el Evangelio de Marcos, capítulo 5. Primero debemos de entender que Jairo, dice la Biblia, según el Evangelio de Marcos, según el evangelista Marcos, relata que Jairo era un principal de la sinagoga. Era un hombre que conocía la ley de Dios. Era un hombre que sabía alabar a Dios también, porque era un principal. Pero lo que Jairo no sabía, lo que Jairo no había mirado, un milagro como el que miró con su hija. En muchas ocasiones yo le he dicho a Dios, y le he dicho a Dios, perdóname Señor si te ofendo, pero te voy a decir lo que está dentro de mi corazón. Le he dicho a Dios, yo no quiero ser un religioso más. Yo quiero mirar tus milagros realizados en mi vida, en mi familia, en mis hermanos. Porque podemos estudiar teología y escatología y es bueno. Homilética y hermenéutica y es bueno, a mí me gusta estudiar eso. Pero le digo a Dios, yo quiero ver tu presencia de Dios, yo quiero sentir tu presencia, yo quiero habitar en tu presencia, yo quiero testificar de tu presencia y quiero decirle al mundo, quiero decirle a los hermanos que se congregan en las iglesias que tú eres poderoso y que lo que hiciste con la hija de Jairo lo puedes hacer con cualquiera del que cree en tu nombre. Porque Jesús dijo, y estas señales seguirán, dice, los que creen en mi nombre.
De Dios. Tanta necesidad en este tiempo. Muchos evangelistas que son usados por Dios, y gloria a Dios. Pero lo que yo no soporto a veces en mi corazón me duele, que muchos evangelistas le roban la gloria a Dios. Y el único que tiene que llevarse la gloria es aquel que estuvo en la cruz del Calvario. Es aquel que dijo, consumado es. Aleluya. Muy difícil que un principal de la sinagoga creyera en Jesús, porque si nos vamos al Evangelio de Juan, la Biblia dice que Jesús siempre tenía discusiones con los escribas y fariseos, con los sacerdotes, con los intérpretes de la ley. Pero la Biblia dice en el Evangelio de Marcos que cuando Jairo llega a Jesús, dice que cuando lo vio se postró delante de Jesús. Y yo creo que Dios mira cuando tú te postras con un corazón humillado, con un corazón que está reconociendo a aquel que es capaz de sanar un SIDA, como sanar una gripe, como sanar un cáncer. Para Dios no hay límites. Pero tenemos que humillarnos delante de Dios. Tenemos que postrarnos delante de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Sorprendente lo que sucede en el Evangelio de Marcos. Dice que cuando Jesús, hablando estas cosas, Jesús estaba hablando con la mujer que tiene un flujo de sangre. Dice la Biblia, usted conoce muy bien la palabra de Dios. Usted conoce mejor la Biblia que yo. Dice la Biblia que mientras Jesús hablaba esas cosas, vinieron personas y le dijeron a Jairo, tu hija ha muerto. ¿Por qué pues molestas más al maestro? Pero me llama la atención lo que dice el Evangelio de Marcos, porque antes de que Jesús toma la decisión de ir a la casa de Jairo, la Biblia dice que sucede un milagro con esta mujer que tenía 12 años con un flujo de sangre. Entonces yo me doy cuenta que para tú mirar un milagro de Dios, tiene que pasar algo en otra persona. Porque cuando Jesús entra a la casa de Jairo, ya había ocurrido el milagro con la mujer del flujo de sangre. Yo me quedo sorprendido con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por el mes de agosto, como vuelvo a repetir, nos dieron la noticia de mi hija que estaba enferma de muerte, una enfermedad mortal que llegó al punto de estar en coma. Nos pusimos a orar, el pastor con la iglesia nos unimos en oración. Creyendo que Dios iba a hacer el milagro, que iba a sanar, que iba a socorrer con su misericordia. Pero en ese tiempo, a nosotros, yo con mi esposa, nos pasó como Jairo. Porque la Biblia dice que cuando Jesús toma la decisión para ir a resucitar o a sanar a la hija de Jairo, vienen los mensajeros diciéndole, ¿por qué molestas más al maestro si tu hija ya ha muerto? Si tu hija ya murió.
Entonces, cuando sucede esto con mi hija, oramos y de repente se puso la cosa peor. Quiere decir que cuando tú le oras a Dios por una sanidad, muchas veces las cosas se van a poner peores. Pero eso no quiere decir que Dios no te escuchó. Eso no quiere decir que en el cielo no escuchó nadie tu oración. Eso quiere decir que cuando las cosas se ponen peores, quiere decir que tu milagro estás a punto de acontecer. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Me voy a poner aquí porque casi no me deja mirar la sombra. Aleluya. Hágalo más para acá si quieren. No, está bien así. Está bien, sí. Dice la palabra de Dios. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, crees solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Dice: y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Miren que hay muchos que cuando tú estás pasando por tiempos difíciles, hay muchos que, de acuerdo a lo que dice Marcos, no está muerta, sino duerme. Todos entendemos que Jesús también se está refiriendo a la resurrección de los muertos, porque Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Dice: que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando está hablando del tema acerca de Lázaro. Pero es importante creer. Yo recuerdo, y los hermanos también se dan cuenta, prediqué un mensaje acerca de la fe y después el pastor también concluyó con ese mismo mensaje. El creer en Dios significa mucho, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El principal de la sinagoga, me imagino que creía en Dios.